desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, oh, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, oh, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí. merecedor de alabanza, a
pasar por alto, 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanzas, que siendo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, 3 veces le digo santo, que crean que estoy loca. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Santo, santo, santo. Hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos también bienvenidos para participar de este mensaje de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a meditar en el libro de Santiago. Se cree que es la primera carta del Nuevo Testamento que alguien escribió. Este Santiago es el hermano de Jesús, hijo de José y de María. No creía en Jesús, pero cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, entonces Santiago creyó en Él y se hizo su fiel discípulo. El Señor lo hizo su apóstol y llegó a ser el pastor principal en Jerusalén. Y lo vemos nosotros presidiendo el concilio en Jerusalén. Y también cuando hubo la experiencia de la venida del Espíritu Santo en el aposento alto, allí estuvo presente. Y Él es el que escribió esta carta o esta epístola entre el año 48, 49, después de Cristo. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor pidiendo que Él nos dirija. Soberano Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar juntos y meditar en tu palabra que permanece para siempre. Háblanos, Señor, a través de ella. Y en Santiago hay temas tan importantes, algunos de ellos en esta mañana, en este día, quisiéramos tratar. Que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, tu palabra la que nos hable, y que en nuestras vidas hayan los correctivos necesarios para que seamos mejores, que nos parezcamos más a ti. Esto te pedimos
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar en algunas porciones porque Santiago se parece a Proverbios. Los temas de Proverbios todos son importantes, los de Santiago de igual manera. Santiago entra a un tema y a otro. Es difícil hacer un sermón homilético en Santiago. Y vamos a meditar en algunos pasajes. Del capítulo 2, versículos 1 al 9, vamos a leer sobre la acepción de pecado. La acepción de personas es pecado. Acepción de personas es pecado. Dicen los versículos de Santiago 2, 1 al 9, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hermano con anillo de oro, significa un hermano rico, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Vestido andrajoso no significa vestidos rotos, sino ropa barata, ropa económica. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Nosotros podemos notar que cada persona tenía su congregación. Cada creyente asistía a su rebaño, donde tenía su pastor y era cuidado. Y aquí está ilustrando Santiago, el hermano del Señor Jesús, a dos hombres entrando, uno rico y uno pobre. Pero qué pena que en aquella congregación a la que se refiere Santiago le dieron un lugar de privilegio al hombre rico en menosprecio al hombre pobre, haciendo de esta manera distinciones. Dice el verso 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha elegido los pobres? ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Que cuando predicamos el Evangelio a las multitudes, los que mayoritariamente responden y son más sensibles al llamado o llamamiento que el Señor les hace, son la gente pobre. Porque lamentablemente la mayoría de los ricos, su Dios es el dinero. Ellos tienen su mirada, su pensamiento, su corazón en las riquezas y no pueden ver a Dios. El pobre es más sensible y está más dispuesto. Dice el verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Algunos ricos cometen injusticia dándole a la gente pobre o a los trabajadores un salario injusto, o los hacen trabajar tan fuerte y estos pobres son explotados. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, hermanos consiervos, y que las congregaciones, iglesias que presidimos, no hagamos acepción de personas. Todos tenemos el mismo valor, los ricos y los pobres, los académicos y no académicos, los de piel blanca o negra, cualquiera sea
el color de su piel, tenemos el mismo valor delante del Señor. En la iglesia del Señor no hay clases, no hay creyentes de primera, segunda o tercera clase. Tenemos un solo estatus en la iglesia del Señor y este es hijos de Dios, sean pobres o ricos, ilustrados o no ilustrados, académicos o no académicos, gente del campo o de la ciudad, del suburbio o de una ciudadela privada, todos con el mismo valor delante de nuestro Dios. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando estamos juzgando, hay que hacerlo con misericordia, para que cuando algún día también seamos juzgados, las personas que estén ejerciendo autoridad tengan de nosotros misericordia, porque todo lo que sembramos, esto vamos a cosechar. Somos iguales delante del Señor, que Dios nos ayude y que en la iglesia no hagamos acepción de personas. Por muchos años, o a lo largo de los 29 años de ministerio en una iglesia local, siempre he tenido el honor, el privilegio de capacitar, de instruir a aquellos creyentes que se van a bautizar. Y recuerdo una ocasión de un médico que me dijo, pastor, ¿y dónde está la clase, la capacitación para los profesionales como yo? Le dije, hermanos, aquí hay una sola clase, un solo grupo para las personas que se van a bautizar, sean profesionales o no profesionales, para los obreros, académicos y no académicos, pobres y ricos, todos reciben la misma preparación, en el mismo lugar, en la misma aula, allí estamos mezclados. Bueno, a este profesional no le agradó mi respuesta y por supuesto que él no se congregó o no siguió congregándose con nosotros. Que todos sirvamos al Señor sin hacer acepción de personas. Esta es la primera instrucción que Santiago, guiado por el Espíritu Santo, nos da. En segundo lugar, el segundo tema, la fe sin obras es muerta. ¿Recuerdan ustedes que Martín Lutero dijo en su reforma en el siglo XVI, al comienzo del siglo XVI, que esta era una carta de paja, porque su énfasis era la salvación por medio de la fe en Jesús? Pero Santiago de ninguna manera se opone a esa doctrina verdadera. Toda persona que genuinamente conoce a Jesucristo como Salvador, obra, hace buenas obras. Y si una persona llamándose cristiana no está haciendo buenas obras, entonces está dando a conocer que no ha conocido al Señor. Hermanos míos, dice el verso 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, que tiene confianza en Dios y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí hay un ejemplo, verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, comida, agua, ropa, albergue, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Toda persona que tiene genuina fe en Jesucristo, que ha conocido a Jesucristo, siempre está obrando. Como todo buen árbol, siempre está dando buenos frutos. Pero dice el versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto significa que los demonios tienen un conocimiento intelectual de Dios. Sí creen que Dios es real, pero no lo aman, no lo adoran, no lo obedecen. Los demonios no hacen buenas obras, aunque creen que Dios existe. Pero los humanos que conocemos al Señor y que nuestros pecados han sido perdonados, fruto de una fe genuina, obra. La fe genuina obra, la fe verdadera. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y aquí Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, nos da a conocer dos ejemplos de personas que obraron fruto de su fe genuina. Y tomemos en cuenta que en el caso de Abraham, si él hubiera obrado sin fe, si le quitamos la fe, esto quedaría como un asesinato, porque él llevó a su hijo para ser sacrificado. Y si a Rahab, la ramera, le quitamos la fe, quedaría entonces como una mujer traicionera. Dice el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Lo ofreció con fe y el Señor impidió que Abraham lo sacrificara físicamente a su propio hijo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? El acto de Abraham sin fe sería asesinato. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe de Abraham obró. Él tenía absoluta confianza en Dios, que al sacrificar a su hijo estaba haciendo lo mejor. Y Dios lo detuvo. Dios le impidió este sacrificio humano. Y Dios el Padre de ninguna manera impidió que nuestro Señor Jesucristo entregara su vida en sacrificio en la cruz por nosotros. Él se entregó voluntariamente, derramando su sangre para limpiar todos nuestros pecados. La fe de Abraham fue una fe que obró. Dios le dijo, Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único. Y él obedeció. Luego Dios impidió este sacrificio en el sentido literal. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Guardó a los espías allí en su casa, luego los envió.
Sin fe, ella sería una traicionera de su propia nación, de Jericó. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab puso toda su confianza en el Dios de los hebreos. Ella dijo, yo sé que Dios va a destruir esta ciudad, va a tomar esta ciudad. Ella puso su fe en el Dios de los hebreos, a quien lo hizo también su Dios. Y como sabía que Dios iba a destruir esta ciudad en la que ella vivía, ella entonces tuvo misericordia de estos espías enviados por Josué, los escondió, luego los envió por otro camino. Y cuando el Señor derribó aquella ciudad fortificada, el muro donde estaba la casa de Rahab quedó intacto. Y Rahab con su familia se salvaron. Dios los salvó. La fe de Abraham fue una fe que obró. La fe de Rahab, una fe que obró. Y hermanos, ustedes y yo tenemos que obrar. ¿Qué es obrar? Como tenemos fe en Dios, predicamos el Evangelio. Como tenemos fe en Dios, ejercitamos nuestros dones y talentos. Como tenemos fe en Dios, compartimos, repartimos al pobre, le damos de comer al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo, medicina al enfermo. Como tenemos fe en Dios, obramos dando nuestros diezmos, ofrendas, promesas, para que el Evangelio sea predicado en todo nuestro país y en todo rincón del mundo. La fe viva, la fe verdadera, es una fe que obra. No nos olvidemos de esto. En tercer lugar, el tercer tema tiene que ver con la lengua. Y recuerdo en el seminario donde nos preparamos, allí elaboramos un mensaje que llevaba por título Cuidado con la lengua. La lengua, dice Santiago, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua está en un lugar resbaloso y hay que tener tanto cuidado, porque con ella podemos bendecir a Dios y también ofender a aquellos que son hechos imagen de Dios. Y aquí Santiago usa 5 símiles. Hay 5 figuras. La primera, la de un freno. La lengua se compara a un freno. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Santiago no se está oponiendo a los que tienen el don de maestros, solamente que los maestros vamos a ser juzgados por todas las palabras que hemos dicho y debemos tener siempre mucho control de la lengua. La lengua solamente puede ser controlada por el Espíritu Santo de Dios. He aquí nosotros ponemos freno. Aquí está un símil. Es algo parecido a. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Este es un pequeño hierro en su boca para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Un pequeño hierro, un pequeño freno en la boca de los caballos guía, conduce a este enorme animal. Así también la lengua, un miembro pequeño en nuestro cuerpo. El segundo símil, el timón. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un caballo es guiado por un pequeño freno. Una nave, un enorme barco, por un pequeño timón. Y ese timón mueve en la parte del agua, en la profundidad, unas aspas que hacen que el barco gire a un lado u otro lado. Así también la lengua es un miembro pequeño, como el freno en el caballo, como el pequeño timón. Es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y está el tercer símil, una comparación. Y la lengua es un fuego. Primero, es como un freno en la boca de los caballos. Segundo, es como un pequeño timón. Tercero, es como un pequeño fuego. Enciende un enorme bosque. Y la lengua es un pequeño fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua es como un freno en la boca del caballo. La lengua es como un pequeño timón en una enorme embarcación. La lengua es un pequeño fuego que puede incendiar un enorme bosque. Y la lengua es como una fiera salvaje a la que no se puede dominar. Y finalmente dice que la lengua es un veneno mortal, la última parte del verso 5. Y aquí el veneno mortal es el que emana de una serpiente. Un par de gotitas del veneno mortal puede acabar con la vida de una persona. 5 comparaciones, como el freno de un caballo, como un pequeño timón, como un pequeño fuego, como una fiera salvaje y como el veneno de una serpiente. Dice el verso 9, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con la misma lengua, con ella, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Los hombres no somos animales superiores, como enseñaban en el colegio algunos maestros. Los hombres y mujeres somos imagen de Dios, con una mente para pensar, un corazón para sentir, una voluntad para actuar. Tenemos libre albedrío. Somos hechos a imagen de Dios. Dice el verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y hay aquí 2 ejemplos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Es lo uno o lo otro? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón se mueve la lengua. Y si un corazón está en paz con Dios, lleno de su amor, de su bondad, de su verdad, está lleno de adoración y gratitud a Dios, esto va a salir por la boca. Pero si un corazón está lleno de engaño y de amargura y de celos y de pleitos y de iras,
y contiendas, esto va a salir por la boca, esto va a dar lugar para que se mueva la lengua. ¿Cómo podemos controlar la lengua? Solamente con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no contristado, cuando Él tiene la libertad para obrar, viviendo santamente, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Recuerden, hermanos, la lengua está en un lugar resbaloso, pero también Dios la ha puesto en medio de dos maxilares, el inferior y el superior. Y entonces allí la podemos tener amordazada, encerrada, encarcelada, y abrirle la puerta para que se mueva cuando el Señor lo indique. Hay ocasiones cuando lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y no darle movimiento a la lengua. Hermanos, con la lengua podemos destruir la vida de una persona, podemos juzgar, podemos calumniar. Aquí en nuestro país y en todo lugar hay personas que hablan con tanta ligereza. Fácil es para ellos denigrar la vida de otras personas. Algo tienen en su corazón. Su corazón está lleno de celos amargos. Hay resentimientos, hay amargura en el corazón. Y de esa abundancia del corazón habla la boca. Pero un creyente, un fiel discípulo de Cristo, que sus pecados han sido perdonados y tiene paz en su corazón, tiene alegría, tiene gratitud, de su boca siempre van a salir buenas palabras. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿esto que voy a decir es verdadero? ¿Es bondadoso? ¿Es necesario? ¿Da la gloria a Dios? ¿Esto que voy a decir ofende a otros? ¿Hiere a otros? ¿Lleva a que otros de mis hermanos tropiecen? Que el Señor nos ayude a tener autocontrol de nuestra lengua, que esté controlada por el Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar. En cuarto lugar, vamos a hablar de la paciencia. Santiago, el hermano de Jesús, habla de la paciencia. 5, 7 al 12. ¿Y qué es paciencia? Sufrir sin rendirse, sufrir sin claudicar, sufrir sin mirar atrás, sufrir sin retroceder, sin renegarse, como Job, como nuestro ejemplo supremo, el Señor Jesucristo, que sufrió sin rendirse. Dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, esperando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Espera la época lluviosa, espera la época del invierno, pero también siembra con esperanza y con paciencia espera que el árbol produzca su fruto. Hay árboles que tardan muchos años en producir, o 3 años, 4 años, 5 años, y el agricultor espera con paciencia. Tened también vosotros paciencia, nosotros, ustedes y yo, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Pronto se dará el arrebatamiento. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, aquí está un ejemplo. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Recuerden que paciencia es sufrir
sin rendirse, sufrir y aguantar sin retroceder. Tenemos por bienaventurados, dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Qué procuraba Satanás con Job? Que maldiga a Dios. Pero Job no lo maldijo. Dijo Job, cuando oyó la muerte de sus 10 hijos y la pérdida de todo su ganado, Jehová dio y Jehová quitó. El nombre de Dios sea bendito. Y luego dice, en todo esto no pecó Job contra Dios, porque este era el propósito de Satanás. Y aquí el autor Santiago lo presenta a Job como un ejemplo de paciencia. Y habéis visto el fin del Señor, el ejemplo del Señor. ¡Qué paciencia! Sufrió sin claudicar, como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Como ustedes pueden notar, el hermano de Jesús, Santiago, toma mucho del sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Muchas referencias. Jesús enseñó, vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Que el Señor nos dé paciencia, aumente nuestra paciencia. ¿Y qué es paciencia? Sufrir, soportar, aguantar, pero sin claudicar, sin rendirse, sin volver atrás, sin mirar atrás. Paciencia hasta la venida del Señor. Si alguna hermana tiene un esposo no creyente, muestre en su vida que el Señor la ha cambiado y tenga paciencia. Hay hombres que sufren también con alguna mujer que es insolente. Tenga paciencia, que el Señor la puede transformar. Los padres debemos tener paciencia con nuestros hijos, de manera especial cuando son pequeños. Hay que tener paciencia. Los que enseñamos la palabra del Señor a los nuevos creyentes debemos tener paciencia. Hay personas que tienen un temperamento no controlado por el Espíritu Santo de Dios y hay que tener paciencia porque ellos nos pueden hacer perder la paciencia y actuar sin sabiduría y manchar nuestro testimonio, decir cosas que nunca pensamos. La paciencia, sufrir sin rendirse. Hermanos queridos, en esta pandemia del coronavirus pasará. Hay que tener paciencia, sufrir sin rendirse. Esa enfermedad que ha sido detectada por los médicos, sufrir sin perder el control, sufrir sin rendirse. Las madres y los padres que lloran porque un hijo está por mal camino, se sembró en él la palabra del Señor. Hay que sufrir sin rendirse, hay que mantener la fe en el Señor, porque Dios hace cosas asombrosas. La paciencia. Y el último tema, la oración por los enfermos, 5:13 hasta el 20. Quiero decir que aquí, esta oración por los enfermos, el hermano del Señor habla en el contexto de creyentes que han cometido algún pecado y porque tienen en sus vidas pecados no confesados, Dios le envía alguna enfermedad y esa enfermedad es quitada cuando se vuelven a Dios, cuando confiesan sus pecados, como dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe
tanto del que ora como del enfermo, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aquí viene, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Significa que en algunos casos hay hermanos que tienen alguna enfermedad fruto de su pecado no confesado. Si confiesan su pecado, y esto lo hacen delante de Dios, y también en algunos casos como el de aquí, delante de los ancianos, entonces el Señor lo perdona y también le quita la enfermedad que lo está aquejando. Confesaos vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí está implícito que algunos hermanos se mantienen enfermos porque tienen pecados no confesados o tienen ira, enojo contra alguien, están llenos de celos o el corazón tiene alguna amargura. Confesaos unos a otros, dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y si la persona no confiesa, puede seguir con esa enfermedad y puede aún morir. De esto habla también 1 Corintios, el capítulo 11. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí hay un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él también se desalentaba. Hizo un acto portentoso contra los profetas de Baal y Acera. Y al siguiente día, que él rogó a Dios y cayó fuego del cielo, estaba huyendo de la malvada Jezabel y aún quería morirse. Este hombre, que también tenía sus debilidades, tenía tanta fe, oró al Señor para que no lloviera y no llovió. Luego oró para que venga la lluvia y vino. Y otra vez oró, dice el verso 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros, está hablando entre los miembros de la iglesia, se ha extraviado de la verdad, quiere decir, se enfría espiritualmente, y alguno le hace volver, a uno que ha dejado su primer amor, ha dejado de congregarse, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En estos días hay creyentes con mucho temor, con mucho temblor. Hay que invitarlos a volver al Señor, que su fe esté en el Señor, que la mirada esté en Cristo, y que los que ya pueden congregarse no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Queridos hermanos, tenemos que estar preocupados por aquellos hermanos que no están asistiendo, preocupados por aquellos hermanos que no se están conectando y participando del culto virtual, para aquellos que no han vuelto a las reuniones presenciales. Creo que ya más de la mitad han vuelto. Ustedes saben, hermanos, en el caso de nuestra ciudad, esto fue permitido desde el mes de julio. Recuerdo que iniciamos el 12 de julio. Desde allí nos estamos congregando ya en los templos y ustedes están invitados para los cultos dominicales. En el caso de la iglesia en la que sirvo, junto a mi familia, en la ciudad de Milagro, aquí en Ecuador, 4 cultos dominicales, a las 7, a las 9, 11 de la mañana y 7 de la noche. Y los hermanos tienen, mis hermanos consiervos que presiden una obra, tienen sus cultos, tienen sus reuniones también, de las que los creyentes siempre debemos participar. Podemos orar por los enfermos y el Señor los sana, pero recuerden, aquellos que tienen pecados no confesados, primero hay que confesarlos, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos orando al Señor y vamos a orar por los enfermos para que el Señor los sane. Y otros temas. Oremos al Señor.
Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por este mensaje en esta mañana. Ayúdanos a poner por obra lo que por medio de Santiago tú nos has recordado. Que no hagamos acepción de personas. Que el Espíritu Santo de Dios controle nuestro hablar, tenga control de nuestra lengua. Ayúdanos también, Señor, para que seamos pacientes, esto es, sufrir sin retroceder. Y, Señor, también oramos para que tú sanes a los enfermos. Si hay hermanos que están enfermos por pecados no confesados, que los confiesen en este momento. Hermanos queridos, ¿dónde están? Si usted ha pecado o tiene algún pecado guardado que no lo ha confesado, confiéselo en este momento. Dígale: Señor, yo te confieso mi pecado. Límpiame con tu sangre. Y una vez que me has perdonado, quiero rogarte de todo corazón que me sanes. Sáname, Señor. Y oramos, Señor, que tú sanes a los hermanos que tenían pecados no confesados, pero que ya los han confesado, y tú puedes entonces obrar. También oramos por aquellos hermanos que teniendo una vida limpia, tienen alguna enfermedad, que tú los sanes, porque no hay nada imposible para ti. En la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Y también, Señor, sabemos por tu palabra que hay algunas personas, creyentes fieles, a quienes tú has decidido no sanarlos. Como en el caso de Pablo, tenía un aguijón que no fue quitado. Y tú eres, Señor, el sanador y el único salvador. También te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que no tienen trabajo, para que pronto puedan encontrar un trabajo y obtener el sustento para ellos y para sus familias. Aquellos hermanos que están endeudados, que muy pronto, Señor, puedan pagar sus deudas y experimentar la libertad financiera, la tranquilidad económica de la que habla Pablo. También aquellos que tienen conflictos, problemas en sus hogares, que te busquen a ti, que dialoguen, que se amen, que se perdonen mutuamente. No es el remedio la separación, siempre es el remedio la reconciliación. Que todos recordemos que el tiempo no borra las faltas, es necesario el perdón. Ten misericordia, Señor, de nosotros. También oramos por las próximas elecciones para presidente del Ecuador, que tú nos des sabiduría, que votemos, que elijamos conforme a tu voluntad. Y también, Señor, por la próxima Asamblea Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera. Señor, que todos los delegados participemos con gratitud, con buena voluntad. Señor, ayúdanos, que nos mantengamos con la mirada en ti, que nuestros amigos puedan confesar sus pecados, arrepentirse de sus maldades, porque Cristo, el Señor Jesucristo, es el único Salvador. Jesucristo salva, santifica, sana, y es el Rey que viene por segunda vez. Te amamos, Señor, te alabamos, te adoramos. Gracias por este estudio de Santiago. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos ustedes y mantengamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro.
Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo. El bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.